Bueno, hoy estamos muy contentos porque ya hemos ido como haciendo un proceso entre todas las conversaciones que venimos haciendo. Primero hablamos del tema del miedo, luego hablamos del tema del amor propio, Ujú. hablamos de niño interior De y ya aceptación. ahorita aceptación y ya ahorita entramos en un tema que nos habían estado solicitando y es el tema de las constelaciones, ¿sí? Que es un tema súper amplio. Todo lo que Sí. quieran. Todo lo que quieran lo Yo, podemos tratar. yo estaba leyendo aquí que la relación con la madre es la más significativa de nuestra vida, que es la Sí, base sobre la cual se construyen todas las relaciones que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Por eso este tema sí. es tan importante. Por eso para las constelaciones y para muchas terapias, sanar a mamá es lo más importante, o sanar a mamá es como lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Porque mamá representa muchísimas cosas para nosotros. Eh, Voy a hacer primero la distinción entre vínculo y relación, para Ah, que, ok. para, para que tenga, dime, Yo quería antes de que empezar en habláramos un materia, poquito de de constelaciones pronto antes. como ubicar a hablar a la gente, ubicar a la gente de constelaciones, porque mejor dicho, hoy creo que nos vamos a extender porque es un tema súper amplio, constelaciones y lo que es sí, y lo que es la relación con la madre, que pues Con la bueno, mamá. que es como dije antes, Listo, donde nos vamos a enfocar más, pero entonces listo, y bueno, listo. por lo pronto tenemos 8 personas conectadas, pero entonces esas personas que se van uniendo también, que ellas vayan formulando a lo largo de esta conversación también sus preguntas, sus dudas, porque la idea es que la gente también participe y que no se quede con dudas. Eso es, y que tengamos un acercamiento, porque la terapia lleva muchos años, pero aquí en Colombia Ujú. es muy nueva, o sea, aquí en Colombia, y hay muchos mitos y hay mucho miedo acerca de la terapia, y entonces la gente dice, ay, eso es no sé qué, eso es no es brujería, o eso es de no Tiene sé una qué, brujería, una o sea magia una por brujería, ahí. eso, o se le mete a uno un espíritu, bueno, un montón de cosas que no Es son que reales. mezclan mucho también la cosa que tiene que ver con religión y no tiene nada que ver con religión ni nada de eso. Nada que ver con religión. Es que se puede equivocar porque se le llaman movimientos del espíritu. Y cuando te dicen espíritu o espiritual, entonces tú me dices religión, ¿no hay qué? Y Eso ahí te iba a mismo decir. nos Sí, separamos. Entonces ahí enseguida mismo nombran la palabra espiritual y entonces enseguida tienen que relacionarlo un con montón de religión. Y una interpretaciones. cosa tiene que ser separada de la otra porque son cosas totalmente distintas. Una cosa es religión, otra cosa es ser espiritual o la Sí. espiritualidad. No, y cuando se habla del espíritu en constelaciones se habla es como de esa memoria o de ese... Eh, recuerden que antes de encarnar, nuestra alma se llama espíritu y es lo que nosotros somos, un espíritu, ¿cierto? Viviendo una experiencia humana. Las Ujú. constelaciones van a esa memoria del espíritu, a esa memoria, como a esa memoria central o a esos registros donde están todas esas memorias, y no solo la mía, sino las memorias de mi familia, ¿cierto? Que ya eso Eso. se le llama el alma familiar, que es Donde como están todas esas la memorias, unión, no solo la la mía. unión de todos esos espíritus que hacen parte de esa familia. Listo. Entonces, eh, esta terapia comenzó en los 80s, eh, con un señor Ujú. que se llama Bert Hellinger, que es un psicoterapeuta. Los psicoterapeutas trabajaban los traumas de las personas en representaciones. Hagan de cuenta como cuando uno ve un musidrama o una de esas para adivinar las películas y todo eso, ¿cierto? Que las personas actúan. Esa era la terapia, la psicoterapia. Entonces se reunían las personas en grupos y comenzaban a actuar lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Entonces, Sí. no sé, yo vengo con un trauma de mi niñez porque no sé, yo no me sentía amado, ¿cierto? Entonces decían, listo, representemos ese trauma de la niñez. Entonces, El llamaban artista. a, sí, llamaban a alguien que hiciera de mamá, llamaban a alguien que hiciera de papá,
él hacía catarsis con su dolor y toda la cosa, y el terapeuta escribía sus apuntes. De tanto hacer esta terapia, Bert Hellinger se dio cuenta que cuando las personas se centraban y se metían como en el papel, comenzaban a tomar actitudes parecidas a las de la persona que estaban representando. Entonces él empezó a ahondar más y a mirar patrones de comportamiento y a mirar cómo el cuerpo se movía y sabíamos que era tal cosa, y empezó a estudiar, ¿cierto? Esta terapia tiene mucho de cuántica, y la cuántica yo la estudié en parte ¿cierto? Porque estamos viendo ese pasado, y ustedes saben que cuando uno se conecta a su ser interno, la conexión no falla, y mucho más si es una conexión con la familia. Entonces él comenzó a mirar todo eso y empezó a estudiar, a investigar, y ahí fue cuando dijo, no, es que hay una fuerza superior, hay una fuerza que va más allá, que une toda esa alma de la familia, y entonces si estamos no solo viendo esos patrones repetitivos en mamá y en papá, pues nos tenemos que ir más atrás, y empezó a llegar toda la información, y él empezó a enseñar las constelaciones. ¿Por qué las personas le tienen miedo a esta terapia? Porque como esa fuerza superior lo toma uno, cuando tú te centras y te logras conectar a la otra persona, que todos lo podemos hacer y es muy fácil, cuando uno está en una relación de pareja y ve que la persona está triste, no tiene necesidad de decirle, hey, yo amanecí triste, sino que esa conexión que tú tienes con ella, inmediatamente va a decir, ve, ¿qué le estará pasando a él o qué le estará pasando a ella? ¿Cierto? Eso sucede ahí. Eso sucede ahí. En el momento en el que tú te centras y te conectas, entonces hay unas frases que decimos, yo soy tu madre, o yo soy el dinero, yo soy la vida, ¿cierto? Porque depende de lo que estemos constelando, hay una persona que lo representa. Y comienza a darse todos estos movimientos que son los que ayudan a liberar. ¿Cuándo se sienten fuertes? Supongamos que hay una familia en la que hubo muchos asesinatos, ¿cierto? La energía de muerte es una energía muy pesada y es una energía que te lleva como a la tierra. Entonces tú empiezas a sentirte pesado, empiezas a sentir dolores, o empiezas a sentir sensaciones que solo se sienten mientras estamos dentro del campo energético, ¿cierto? Dentro de ese campo. Solo se sienten ahí. Cuando yo soy muy sensible o siento mucho, pues voy a sentir más allá. Y siento 1 o 2 días mientras el movimiento energético se calma. De resto, no más. Entonces el miedo es, si supongamos yo tengo que representar a alguien que fue violento, yo voy a tener esa sensación dentro de mí. Si el constelador no es capaz de contener el grupo, o no tiene suficiente experiencia, o no sabe eso, pues va a dejar que las personas se muevan más de lo que tiene que ser, ¿cierto? Entonces, por eso hay personas que han tenido experiencias traumáticas con las constelaciones, pero es más como el manejo de la energía, o lo que el constelador no es capaz de sostener, ¿cierto? Porque nosotros abrimos una especie de campo, y ese campo hay que sostener la energía, ¿cierto? Y hay que recibir la información, y hay que mirar cómo se mueven, y hay que interpretar. Es más eso que cualquier otra cosa. ¿Listo? En esta parte de constelaciones, Glorita, yo también he sabido que, no sé si estoy equivocada, que cuando uno hace parte de un grupo de constelación, no estoy haciendo ya la constelación para mí, pero participo dentro de ese círculo de constelación, también robo algo de eso, pero para el bien mío. ¿Sí estoy bien? Para tu propia salud, sí. Tú sabes que todo siempre es correspondiente, ¿cierto? Entonces, sí. Es más, cuando nos juntamos grupos de personas, nos vamos dando cuenta que todos tenemos como las mismas afinidades y vamos hablando de lo mismo. Igual sucede en un círculo de constelaciones. Entonces, todos llegamos, no sé, necesito constelar una enfermedad que hay en mi familia. Entonces, yo voy con la idea de constelar la diabetes, ¿cierto? Mi familia toda ha sufrido de diabetes y yo tengo miedo de sufrir diabetes y mi papá está a punto de morir de diabetes, ¿cierto? Entonces, yo voy con la intención. Entonces, yo me siento en el círculo, me pongo al servicio, porque lo que hacemos es ponernos al servicio de nuestra sanación, pero también de todos, y resulta que las personas que están yendo al círculo van a sanar enfermedades también, ¿cierto? O resulta que la persona que está al frente
sentada al frente, también tiene diabetes en su familia, o no sé, abusos sexuales, ¿cierto? Asesinatos y cosas de esas, la energía se junta, o sea, las personas, como yo no conozco toda mi familia, ¿cierto? Yo escasamente conozco a mi papá y a mi mamá y de pronto a los abuelos, los que han tenido fortuna de conocer los abuelos, pero no conocen más atrás, no saben si hubo un abuso atrás, si hubo, ¿cierto? Eso sale en la terapia, si es a sanar. Entonces, varias personas que están ahí, es muy lindo porque uno se siente, bueno, ustedes que han estado, no sé si han estado en grupales, pero han estado pues por lo menos en la individual conmigo, no sé si han estado en grupales, ¿cierto? Sí, también. Que es muy lindo porque todo el mundo se sienta con ese miedo, ¿cierto? De pronto expresar lo que está sintiendo y todo eso, pero el campo inmediatamente como que te abraza y va saliendo lo que necesites sanar en ese momento, Tú te sientas y dices, listo, yo necesito sanar mi relación con mamá, que es el tema de hoy. Entonces, yo te digo, escoge a alguien que represente a tu mamá, ¿cierto? Entonces uno mira y la energía ahí mismo te dice como, esta. Entonces uno dice, tú puedes hacer de mamá. Y resulta que la mamá de ella es igualita a mi mamá. O ella siendo mamá se comporta como mi mamá. Entonces, de una vez está sanando ella y su relación con mamá y estoy sanando yo mi relación con mamá y hasta mi propia relación como madre. Eso es lo que tiene de lindo la constelación, que nos ponemos al servicio de los demás. Recuerden que yo no sé si ya lo he dicho aquí o lo he dicho, que las constelaciones a mí me encanta como terapia porque es una terapia del amor, es una terapia que nos habla de las lealtades que hacemos por amor, que nos habla que solo el amor es el que puede sanar, que solo el amor es el que logra transformar, que solo mirando con ojos de amor a esos seres humanos somos capaces de perdonar. Eso es lo que hace la terapia, ¿cierto? Simplemente como ponernos en el lugar del otro, porque cuando tú sientes el dolor, cuando tú estás haciendo de papá de otra persona y sientes el dolor, sientes que no era ese papá fuerte, el que obligaba, el que exigía, sino que es un papá vulnerable, que lo único que hizo fue esconderse en esa valentía, pero que en el fondo es un niño que está buscando afecto. Tú logras decir, hey, un momentico, es que yo sí soy capaz de amar a ese hombre, yo no tengo por qué seguirle reclamando cosas, sino que yo soy capaz de amar a ese hombre. Eso es lo lindo que tiene la terapia, que como tú logras ponerte en el lugar de otra persona, inmediatamente la transformación se da. Y como estamos hablando desde movimientos del espíritu, es una transformación de fondo, no es una transformación superficial, ni es una transformación que tú dices hoy, sí tienes razón, hago la carta, la quemo y ya. No, es una transformación que queda aquí adentro, porque tú estás realmente conectada con esa historia familiar. Tú logras, en las terapias de constelaciones familiares, logras sanar, no sé, problemas económicos. Es una liberación también, es una liberación de uno mismo también, de muchas cosas. De muchas cosas, porque nosotros no tenemos como la capacidad de pensar todo lo que podemos cargar por amor, y que cargamos cosas de la abuela, que cargamos cosas de la tatarabuela, que hay cosas que quedaron súper atrapadas allá atrás, y uno simplemente va por la vida diciendo, yo tengo esta rabiecita, o yo tengo este miedo, yo tengo esta desconfianza, pero yo no tengo ninguna razón para ser así. A mí me fue bien en la infancia, a mí me fue bien tal cosa, pero yo ¿por qué tengo esta rabia ¿cierto? Y resulta que fue un familiar que no fue reconocido, no sé, una muerte que no se ha visto. Un secreto, en las familias hay muchos secretos. Muchísimos secretos, ahí salen secretos, sí. Y mira, por ejemplo, cuando hablamos del caso de los abusos sexuales, ¿cierto? Eso ocurrió, supongamos que le ocurrió a mi tatarabuela, y nadie dijo nada, ¿cierto? Un tío abusó de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela, y nadie dijo nada, claro, porque la familia nos da vergüenza, ¿cierto? Nos da vergüenza que un miembro de la familia haga eso.
Entonces, a ese miembro de la familia se le excluye y no se le mira. Y a mi tatarabuela nadie le creyó. Entonces eso quedó callado. Pero eso es una energía que está bloqueando. Eso es una energía que está bloqueando y bloquea, no sé, las interacciones sexuales de las mujeres, o bloquea la forma en las que las mujeres piensan de los hombres. Genera muchísimos bloqueos, ¿cierto? Entonces llega otra generación que dice, esto se tiene que saber, y vuelve y sucede. Y vuelve y sucede hasta que la familia es capaz de voltear y mirar lo que pasó y perdonar a ambos. De víctima y victimario. Esas palabras casi no, pero es como para que me entiendan. A quien ejecuta y a quien sufre, ¿cierto? Verlos de la misma manera. Porque recuerden que personas heridas hieren personas, ¿cierto? Cuando uno logra como darse cuenta y tener la compasión, pues es capaz de bajarle un poquito a la exigencia o al juicio hacia los demás y es capaz de hacer ese perdón como es debido, ¿cierto? Eso es lo que hacemos en la terapia. Eso es lo que hacemos en la terapia. Las constelaciones, perdón, Gloria, se conocen como una organización familiar, como darle un orden Hay varios como parámetros que tenemos en cuenta cuando hacemos una constelación, como varias cositas que hay que tener pendientes. Están el orden, la jerarquía, el dar y el recibir, y los excluidos, ¿cierto? La pertenencia. El orden y la jerarquía, el dar y el recibir y la pertenencia. ¿Eso corresponde a las órdenes del amor que se llama también? Sí, esas son las órdenes del amor, que son como los parámetros, los lineamientos, lo que vemos, ¿cierto? Todo en el universo tiene un orden, todo tiene un orden, las familias también. Las familias se desordenan. Y gracias a esos desórdenes suceden un montón de cositas por ahí, ¿cierto? Un montón de cositas que hay que organizar. El orden más sencillo es, los papás son los grandes, abuelos, papás son los grandes, y yo como hijo soy el pequeño, ¿cierto? Porque soy el que nazco después. Y el sistema se va ordenando a medida que van llegando las personas, ¿cierto? Cuando yo como hijo debo ocupar el puesto de papá o de mamá, porque uno de los dos falta, porque por amor decido cargar esa lealtad, por lo que sea, yo no estoy ocupando mi puesto de hijo, sino que me pongo como papá. O sea que mi energía es muchísimo más fuerte. Ahí hay un desorden. Ahí hay un desorden del sistema. Porque entonces yo como hijo no aprendo a recibir, porque mi relación con papá y mamá es de recibir. Papá y mamá me dan, y yo como hijo recibo. Esa es la manera en la que yo aprendo a recibir y a dar, ¿cierto? Para cuando tenga mi relación de pareja. Si por algún motivo yo tengo que ocupar, ¿cómo así que un motivo? Supongamos que yo nazco y mi papá muere, ¿cierto? Entonces mi mamá se queda sin pareja. Y yo crezco y le veo a mi mamá el sufrimiento, le veo a mi mamá el dolor, le veo la soledad, y yo digo, ay, qué pesar de mi mamá, yo voy a cargar este dolor que ella tiene, y me hago su pareja. O sea, le ayudo a tomar decisiones, estoy a la par energéticamente con ella, entonces me subo. Ahí yo no aprendo a recibir, sino que yo soy un dador. O sea, yo doy todo el tiempo. Y ahí hay un desequilibrio. Gloria, todo eso es, perdón, todo eso es a nivel inconsciente. O sea, la persona no es que diga yo, no, es a nivel inconsciente. Eso es todo a nivel inconsciente. Nadie dice, ay, yo soy la pareja de mi mamá. ¿Cuándo? Y una vez está en terapia y dice, es que tú no tienes pareja porque ya tú tienes pareja. ¿Sí? ¿Quién? ¿Tu mamá? Dice, ay, pero ¿cómo así? Yo no soy la pareja de mi mamá. Claro, energéticamente tu mamá está ocupando y así no hay forma. Y yo, ¿por qué no tengo hijos? Es porque tú eres la mamá de todo el mundo. Ya no, energéticamente no necesitas hijos, por eso no tienes hijos. ¿Cierto? Claro, y eso no, pues nadie conscientemente dice eso. O sea, nadie conscientemente dice, yo voy a ocupar el lugar de mi abuela. Porque cuando yo ya regaño a mi mamá, cuando yo ya me tomo esa libertad de decirle a mi mamá qué hacer o cómo actuar, estoy ocupando el lugar de abuela. Entonces, el desorden es tremendo porque entonces tú ahí ya no aprendes a dar y a recibir. Una situación que pasaba mucho
pues tiempo atrás, ahora ya la gente decide como dar a conocer sus sentimientos o su sentir o sus pérdidas, que era cuando se perdían hijos, se daban abortos espontáneos. Esos Entonces, son los excluidos. esos son como los excluidos, exacto. Sí, Que eso se ya esa es daba la parte mucho Sí. anteriormente, que antes las familias pues eran muy grandes y entonces 11, 12 hijos y de pronto 2, 3 murieron antes de llegar y todavía. al límite de su embarazo. Pero ahora, pues todavía hay cosas que no se cuentan, pero sin embargo ahora ya es menos. Ya la gente como que cuenta más su sentir, su pesar o lo comparte. Pero sin embargo, inconscientemente estamos quitándole el puesto a esa persona que ya no está, Sí, ¿cierto? esos son los excluidos, sí. Ujú. Los abortos ahora se han cambiado, ¿cierto? Porque antes eran espontáneos y los llamaban una novedad, y como no nacía, las personas creían que no ocupaban ningún lugar, ¿cierto? Ahora que son abortos provocados, ¿cierto? Que este hijo tiene su lugar en el sistema y que la culpa que mamá carga por eso me hace callar, ¿cierto? Es igual, el peso es el mismo. Para el sistema familiar, yo ocupo el mismo lugar con 30 años, con 5, con 6 meses en el embarazo. Ok. Cuando ese hijo está muerto, cuando ese hijo no nace, él tiene una necesidad de vida, por así decirlo, ¿cierto? De ir hacia la vida. Y la única manera que encuentra para vivir es pegándose de su hermano, el que sí nace. Si a eso le Ok. sumamos que al hermano que nace le ponen mi nombre, ¿cierto? Del que no Peor. nació. Entonces, supongamos, yo tuve mi hijo, solamente vivió 6 meses, me causó mucho dolor, ese duelo no lo pude superar. Tengo otro hijo y le pongo ese nombre. Ese hijo está cargando no solo con su vida, sino con la vida del que no fue. ¿Cierto? ¿Por qué? Ok. Porque el sistema lo tiene que mirar. Porque el sistema tiene que mirarlo y tiene que darle su puesto, tiene que darle su orden. Tiene que decir, listo, antes de mí hay un hijo mayor que está ocupando ese puesto de hijo mayor y energía mayor. Mientras ese puesto no se le reconozca, yo lo voy a cargar. Hagan de cuenta que yo tengo un muerto encima todo el tiempo. ¿Cómo se manifiesta? En depresiones, en sensaciones de soledad, en una insatisfacción por la vida. Entonces no encuentran propósito, no encuentran qué hacer, porque mi energía no está en la vida, mi energía se está yendo hacia la muerte, por así decirlo, ¿cierto? Ujú. Los movimientos de reconocer los hijos son súper liberadores para la mamá, que quita un poquito esa culpa. Si es un aborto provocado que me genera vergüenza, yo no tengo que salir a decirlo a los 4 vientos, ¿cierto? Yo tengo 2 hijos, sino que siempre en su interior, al hijo nacido, ese hijo es el segundo, no es el hijo mayor, porque ya tiene un hijo mayor, Ok. ¿cierto? Y se hacen unos movimientos muy lindos como de conexión con ese hijo, de acoplarlo a mí, ¿cierto? De decirle hijo, y se hacen unos movimientos energéticos muy lindos. ¿Por qué? Para poder liberar al hijo que sí está vivo de esa carga de ese hermano. Así sucede con los miembros de la familia que no queremos, a los que juzgamos por sus acciones, ¿cierto? Sí. Es lo mismo, es Ujú. un excluido, o sea, un miembro no visto de la familia. Esos miembros no vistos de la familia también generan bloqueos importantes. Supongamos, quedé en embarazo y el papá de mi hijo se fue, ¿cierto? No respondió por el hijo. Yo genero mucha rabia acerca de esa situación, ¿cierto? Nace mi hijo, pero yo no le permito a mi hijo acceder a su papá porque mi rabia no me deja. Entonces ese papá se convierte en un excluido, ¿cierto? Ese es un Ya. papá no visto. Mi hijo puede crecer bien, pero puede crecer también heredando mi rabia hacia ese papá. O el hijo de él es violento, es irascible, es contestador, ¿cierto? Que lo que le está diciendo a esa abuela es, mira,
al papá de tu hijo, Aquí dale estoy. al papá de tu hijo, él está ocupando el puesto de papá, porque eso no se lo quita a nadie. Y ahí es donde entramos a hablar de los vínculos. Las relaciones se pueden dañar, pero los vínculos no. Los vínculos son del alma. Yo decido quién es mi mamá. Ahí está el vínculo. Ya empieza a fallar el internet a esta Así hora yo no sea capaz de y se vivir con mi entrecorta. mamá. Así mi mamá me juzgue. ¿Son ustedes o soy yo? No. Glory, sí, tenemos Dime. problemas con el internet. Se está otra vez fragmentando, se está deteniendo a ratos. Sé que hay preguntas por ahí. ¿Tú nos Las estás están viendo bien anotando para que no se nos o pierdan en el chat. Bien. No. Glory, ¿será que nos desconectamos y volvemos a nuevamente conectarnos? no? Eres Gloria, la señal de Gloria. Parece que se fue. Hola. Ya, pero ya llegó, ya. Ya, ¿Ya? Era tu Listo. señal. Yo creo que ya. ¿Le pusiste volví. datos? Sí, ahí ya puse los datos. Es Bueno, mejor porque Sí, a esta hora a esta siempre, hora- siempre hay ese inconveniente porque se pone pesado. Pero bueno, aquí seguimos. Listo. Entonces nos Les estabas digo contando. que hay preguntas como ahí en el chat. ¿Las están Sí, anotando para que no se sí, pierdan? sí. Listo, perfecto. Bueno, Aquí están las preguntas. Ujú. listo. Los bloqueos se generan por el desorden, ¿cierto? Por no ver a los familiares, porque la familia juzga sus acciones, ¿cierto? Las relaciones no están bien y se dañan las relaciones, pero recuerden que el vínculo está ahí, ¿cierto? Ese vínculo no, y eso es lo que vamos a hablar ahorita cuando ya entremos en detalle con mamá. Ya hablamos de la jerarquía, ¿cierto? La jerarquía es Ajá, ajá. los que llegan primero. Entonces, los abuelos llegan primero, ambos abuelos, de ambos lados, reconocidos los cuatro, porque sin esos abuelos mi papá y mi mamá no existieran. Y si mi papá y mi mamá no existieran, yo no estaba aquí. Y mi vida es el mayor regalo que yo puedo tener, ¿cierto? Ellos son los grandes, de ahí están papá y mamá, y nosotros, los hijos, en orden de llegada. Entre hermanos, energéticamente no hay mucha diferencia, ¿cierto? Porque todos somos iguales y estamos como al mismo nivel, como pares, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando está mi papá y mi mamá, nacemos los hijos, pero ellos se separan y papá consigue otra pareja o mamá consigue otra pareja, ¿cierto? Se debe reconocer esa nueva pareja como la nueva mujer de papá y debe ser reconocida por mi mamá también. Y esa nueva pareja debe reconocer a mi mamá como la primera mujer de papá. A nosotros el ego no nos deja hacer eso, ¿cierto? Yo que voy a reconocer a esa zorra que me lo quitó, o yo que voy a reconocer a esa vieja cansona, por eso fue que la dejaron, ¿cierto? Eso son cosas del ego. Hay que reconocerlas, ¿por qué? Porque como son excluidas y cada persona que ingresa a mi sistema familiar está haciendo parte de ese camino. Entonces, cuando entra y el sistema la rechaza, su energía hace todo lo posible porque el sistema la voltea a mirar. Entonces, hay problemas con comportamientos de hijos, hay problemas con comportamientos de nietos, hay problemas de disciplina, de manera que el sistema familiar haga un reconocimiento a esos hermanos, porque así sean hijos de otra mamá, esos son hermanos míos, ¿cierto?
compartimos Entonces, el mismo papá. esas actitudes son como un llamado de atención, como un llamado a la acción. Todo eso que uno ve, Un llamado al perdón, los comportamientos. un llamado a la reconciliación, un llamado al reconocimiento. Vámonos más lejos. Mi abuelo fue un ladrón de terrenos, ¿cierto? Entonces mi abuelo consiguió su hacienda robándole al dueño de esa tierra. Y eso fue hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero el que tenía esa tierra se murió con el dolor de que le hubieran robado, que no le hubieran reconocido. Entonces hay una acción y una omisión. Eso quedó bloqueado, listo. Esa tierra dio dificultad venderla después, o cuando fue la herencia, esa herencia no se vio, o llego yo aquí con muchas ganas de comprar casa y no puedo, o sea, no hay forma de que yo consiga casa, porque hay una energía que está bloqueando el terreno, porque necesita reconciliar algún miembro de la familia a ese abuelo ladrón con esa persona que murió ofendida o con esa persona que murió adolorida. Entonces los bloqueos se dan en muchos aspectos de la vida. Lo que hacemos en las constelaciones es mirar dónde está ese bloqueo, hacer el reconocimiento, dar las frases sanadoras y dejar que la energía se libere, o sea, dejar que ese bloqueo como que cumpla lo que tiene que cumplir, suelto, para que nosotros podamos, ¿qué? Vivir nuestra vida. Porque entonces cuando nosotros le decimos a ese sistema atrás que ya no nos pesa, que lo dejamos libre, que nosotros perdonamos y reconocemos ese dolor, es como que nos pusiéramos en nuestros pies y pudiéramos ir hacia la vida sin estar reparando a nadie, del sistema. Eso es lo que sucede. No sé, Dime. Glory, no sé si empezamos a responder de pronto preguntas, las porque ya hay preguntas. bastantes. Bueno, entonces yo voy a leerla, voy a tomar el otro móvil y desde acá voy a ir, porque son bastantes. Ay, pero qué dicha. La primera que nos hicieron es referente al tema de cuando se hace una constelación, que si esa energía, o sea, si hay o sea, si se pueden absorber malas energías. Esa fue la primera. No se absorben malas energías porque nosotros abrimos un campo, ¿cierto? Es un campo en el que protegemos el cuerpo astral, que es el que recibe las vibraciones bajitas de afuera, ¿cierto? Tú solo sientes lo que estaba sintiendo esa persona. Si la persona fue, ¿cierto? Sus acciones no fueron muy buenas, no sé, decidió ser delincuente o, ¿cierto? Tú solo sientes la rabia o lo que... Pero en ningún momento ese espíritu se queda en ti, ni hay una posesión, ni aparece nada porque el campo está cerrado. Eso es el miedo. No, eso no es, ni estamos haciendo una sesión de espiritismo, no, nada. Sesión espiritista ni nada de eso. No, nada de eso. Es más, si hay mensajes, porque pasa, bueno, me pasa a mí porque tengo como la capacidad de hablar pues como con las personas ya fallecidas, hablan a través de mí, nunca habla con la persona que lo está representando. Supongamos, está representando un abuelo y hay una herencia perdida, ¿cierto? Hacemos todo el movimiento, el abuelo dice, se siente toda la cosa, pero si el abuelo tiene una necesidad de decir que hay un enredo en una plata y una cosa perdida, lo dice a través de mí. No le pasa nada a las personas que están ahí. Nosotros pues nos preparamos para hacer un trabajo de contención importante, ¿cierto? Eso no puede uno estar conteniendo muchas personas. Eso se le llama contención energética porque tiene uno el grupo como juntico, sin que la energía se disperse, uno lo cierra, uno cierra el campo y no pasa, o sea, no pasa nada. Tiene que ser que la persona no esté bien preparada, ¿cierto? No tenga manejo de energía o bueno, no haya hecho su propio proceso. De resto eso no sucede. Y eso es uno de los miedos más comunes. Y como nosotros decimos, vamos a hacer movimiento del espíritu, entonces la gente ahí me dice, ay, hijo de madre, y estamos hablando de ancestros, eso va a venir la bisabuela aquí y se va a parar.
y como uno siente escalofrío y uno siente fríos y cosas, pero no es que los espíritus estén ahí, no, no es simplemente la representación. Es un tema de energía, sí. Yo Es solo tema he energético. estado en ese tipo de constelaciones grupales y he hecho muchas y la verdad nunca he quedado ni he Nada. sentido pues que me va a Y morir después de una constelación. nada, y tú sí Nada. sientes el dolor, de pronto se murió de un infarto, ¿cierto? Entonces el abuelo tiene el dolor en el corazón y es un dolor intenso, o el disparo, lo que sea. Tú sientes el dolor mientras estás ahí, pero a medida que uno va dando las frases sanadoras, a medida que uno va haciendo conciencia, eso se va liberando, eso se va liberando, y uno queda como si nada. Uno queda cansado porque el cuerpo físico se resiente, ¿cierto? Porque estamos liberando cosas del cuerpo emocional, y estamos liberando cosas del cuerpo mental. El cuerpo físico se resiente, pero no porque le quede a uno el espíritu ahí metido, sino porque el cuerpo, y con solo descansar, un bañito de agua con sal, con eso tiene uno para volver a reponer la energía. Así que sin ninguna preocupación. A ver, hay otra. Vamos viendo aquí, dicen, espérate que es que siempre hay mucha gente. Qué dicha. Sí. O sea, que vamos a tener que dejar el de mamá después. Eso pasa conmigo y para él le es difícil recibir. ¿Cómo se puede trabajar que él aprenda a recibir? Eso es lo que estábamos hablando de dar y recibir. Joao Cruzita nos dice eso. ¿Yo qué? Joao Cruzita, pues la persona que nos hizo la observación. La pregunta. Ahí ya hablamos de los órdenes de la ayuda. Los órdenes de la ayuda son: yo no puedo ayudar a mis padres, o sea, no puedo sanar directamente a mis padres. Cada cual carga lo suyo, ¿cierto? Porque ya son mayores. Yo como mamá no puedo constelar por mi hijo mayor de edad, solo si es menor de edad. No puedo constelar por mi hermano. Entonces, supongamos yo tiene que ser voluntario. Sí, eso tiene que ser voluntario porque si no, no funciona. Y no todos los miembros de la familia cargan las mismas cosas. No todos los miembros, o sea, no todos los miembros están cargando los problemas económicos. Entonces hubo un problema económico hace tiempo, yo solo decidí que iba a cargar ese y que yo iba a ser la que iba a sanar eso en el sistema familiar. Otro no tiene nada que ver con el sistema familiar y el otro está cargando las infidelidades, por así decirlo, ¿cierto? Hay sistemas familiares en los que los temas han sido tan repetitivos que toda la generación tiene que ver para poder que el sistema reaccione, ¿cierto? Entonces ahí es cuando uno ve esas generaciones de mujeres solteras o de viudas, ¿cierto? Y o todos pobres. Cuando se utilizan los nombres, cuando se utilizan los nombres que a veces se pusieron pues o le dieron a las personas que tenían que ver con la abuela, el abuelo, la tía. Eso es una carga adicional. Es una carga adicional. Las fechas en las que nacemos, por fechas también cargamos. Eso es transgeneracional, por fechas también cargamos. Hay familias en las que el hijo mayor todo se muere, entonces hay que mirar qué fue lo que pasó con el hijo mayor, cuál es el miedo, o sea, esto tiene todo el tema que ustedes quieran, todo el tema que ustedes quieran. Eso es parte de transgeneración. Bueno, espérame que no le he terminado de responder listo. ¿cierto? Sí. Listo. A Joao. Si tu hijo es menor de edad, tú tienes que organizar tu emoción. Mi herencia hacia mi hijo es una mamá sana emocionalmente, o sea, una mamá que logra perdonar, una mamá que logra decirle al papá: tú eres el papá de este hijo, así tú y yo ya no tengamos relación. Ese vínculo no se va, hasta que la muerte los separe son los hijos. Ese vínculo no se rompe, no se rompe. Yo decidí que ese iba a ser el papá de mi hijo. Y él decidió que yo iba a ser la mamá de su hijo. Eso es un vínculo. Y ahí está él. Cuando yo logro desarmar ese ego que me dice: es que es un desgraciado, que no nos mantuvo, que nos abandonó, que se consiguió otra, que es bebedor, que me golpea, que me... Cuando yo logro perdonar todo eso, le estoy quitando la carga a mi hijo de llevarlo, de sanarlo, porque entonces él va a decir: yo voy a sanar eso por mamá.
y comienza a tener las mismas sensaciones o las mismas actitudes, pero solo para que me diga a mí, ay Dios mío, ¿qué es lo que no está funcionando con mi hijo? ¿Qué puedo hacer yo? Que es la pregunta que está haciendo ella. Entonces no es que hago yo por mi hijo, sino que hago yo por mí para liberar a mi hijo. Eso es. Bien, respondida la pregunta. Espero Bueno, que sí. entonces, Aquí hay una que a nos ver, dicen cómo se reivindica ese vínculo, o nos parecía lo que estamos hablando, cuando el hijo no tiene información de quién es el papá. No tiene información consciente, pero la información está ahí. La información está ahí porque yo tengo el 50% de mi papá y yo no puedo decir, es que mi papá abandonó a mi mamá, yo no pertenezco a mi papá, yo no me puedo sacar esa información de él, no me la puedo sacar, ahí está. En el momento en el que el espermatozoide entró al óvulo, no hay vuelta atrás. Ese es mi papá, ese es mi papá, esos son mis abuelos y esa es la información que yo tengo. Cuando uno abre el campo y le pide al campo información acerca de ese papá, el campo inmediatamente suelta lo que necesite sanar el niño. Así nunca haya visto al papá, así nunca lo haya visto, Okay. así no sepa el nombre, así no sepa el nombre. Uno hace la constelación y el abuelo se presenta con su culpa, con su angustia, con lo que sea que venga y se solucionan los vínculos, porque recuerden que esos vínculos son aquí. Cuando miremos a los miembros de nuestra familia, miremoslos con el vínculo que tenemos álmico, con lo que nos une en el fondo, no con lo que nos separa en el exterior. Ese vínculo no miente, porque está ahí, porque yo no me lo puedo quitar. Entonces tengo que hacer un trabajo de perdón inmenso, y mucho más porque yo decidí que así iba a ser mi nacimiento. Yo decidí que justo ese papá era el que me iba a abandonar para yo aprender sobre el abandono. Y ahí vamos a las heridas del alma. Entonces, cuando yo me pongo a pensar que todo es perfecto y correcto, tengo como la facilidad o la capacidad de perdonar a ese hombre, porque necesito perdonar sus acciones para que ese vínculo esté. Porque lo que nosotros juzgamos son las acciones de las personas. Lo que hacen, lo que dejan de hacer, lo que yo debería haber recibido, lo que no me dio, lo que sí, eso es lo que nosotros juzgamos, las acciones de las personas. Cuando logramos bajarle el juicio a esas acciones, los vínculos florecen y yo me siento completo, porque la idea es que yo me sienta completa. Cuando yo niego a mi papá, cuando yo niego a mi mamá, no tengo nada. Y voy por el mundo, pues como en el aire, porque no tengo mis raíces, porque no sé a qué pertenezco, no sé de dónde vengo. Eso es lo que hace uno cuando fortalece los vínculos. Hay relaciones tan tremendas entre padres e hijos o entre abuelos y eso, que uno necesita alejarse, sí, ¿cierto? Necesita alejarse del sufrimiento, del dolor que la relación ocasiona, pero el vínculo está ahí y ese es el vínculo que yo tengo que fortalecer. A ese vínculo es al que yo tengo que mirar, al que yo tengo que aceptar. Puede que las acciones de mi mamá, pues yo no sea capaz, porque mi mamá, no sé, me descalifica, cualquier cosa que ella haga, ¿cierto? Y yo digo, no soy capaz, y este proceso de maestría de ser, este amor propio, no soy capaz de hacerlo al lado de mi mamá. Con todo el amor del mundo me alejo de ella, pero amándola porque es mi mamá y porque me dio la vida. Y ahorita que entremos a hablar con mamá les voy a decir por qué es importante eso. Ok. Bueno, vamos a otra pregunta. Hay otra pregunta y dicen, ¿y si uno no sabe quién le genera esos bloqueos en la familia, se puede detectar? Sí, claro. Sí, la información la tiene el campo. La información la tiene el campo y no necesariamente pues es en una constelación grupal, sale en una constelación individual también, porque recuerden que estas cosas no las sacamos del consciente, las sacamos del subconsciente. O sea, esto lo sacamos de lo que está guardado ahí, lo que no hacemos consciente. Aquí nos hacen otra pregunta, ¿qué pasa cuando uno sabe que quiere la mamá, pero aún así genera rabias por cosas que ella hace? Exactamente uno, ¿cómo puede trabajar para sanar eso? Primero hay que recordar ese vínculo, entonces ahí es cuando uno hace los movimientos para recordar el vínculo. Y segundo, bájale al juicio, o sea, bájale al juicio. Tu mamá no tiene que hacer lo que tú dices, así es simple. Recuerden que la mamá es la grande,
Se supone que la mamá es la sabia, ¿cierto? Se supone que la mamá es la sabia. Y si ella se está equivocando, pues, ¿qué más podemos hacer? Ella necesita desequivocarse. O sea, ella necesita vivir su propia vida. Bájale al juicio. Cuando nosotros juzgamos mucho a la mamá es porque hay una rabiecita interna, hay un reproche o un reclamo. Cuando yo juzgo a mi mamá, todo el tiempo le estoy diciendo es, cuando yo fui niña, tú no me atendiste. Yo te pedí alguna cosa y tú no estabas. Es la niña reclamando. Entonces, como yo cuando estoy grande ya no sé qué es lo que realmente tengo rabia, yo simplemente me enojo con ella, o me molesta lo que hace, o soy como... Bájale al juicio, bájale al juicio. La mamá es un ser humano. A nadie le enseñan a ser mamá. Nadie. Uno siempre hace lo mejor que puede, o medio lo que se acuerda de la mamá, o intentando no hacer lo mismo que la mamá, pues vuelve y termina haciendo lo mismo, ¿cierto? Pero el único referente que uno tiene de mamá es su propia mamá, o de pronto la mamá de la amiga que uno dice, ay, qué dicha que mi mamá fuera como la mamá de mi amiga, ¿cierto? Pero resulta que no, tu mamá es tu mamá, y tu mamá es tu mamá porque tú necesitas aprender de ella, porque tú decidiste que ibas a aprender, que tu ascensión iba a ser con esa mamá difícil. Yo me la puse dura, tengo que perdonar a una mamá súper complicada, voy para esa. Yo sé que yo soy capaz de perdonar a mi mamá, y yo sé que soy capaz de verla con ojos de amor, porque cuando yo soluciono el vínculo con mi mamá, soluciono los vínculos con el universo, y soluciono el vínculo con el recibir, que eso hablamos. Así sea una relación tóxica, pues, con mamá, o la mamá sea una madre tóxica. Pues, sí, hago la sanación, pero me puedo alejar también. Sí, claro. No? Recuerden que mi mamá es fruto de su mamá también, ¿cierto? De lo que a ella le pasó. Sí, total. Recuerden que personas heridas hieren personas, ¿cierto? Entonces, mira uno a la mamá con compasión. Cuando uno mira a la mamá con compasión, uno dice, mi mamá no lo puede hacer mejor. Pero como ese comportamiento que ella tiene hacia mí es tan fuerte, yo me voy a alejar de ella, ¿cierto? Pero porque no me deja hacer mi propio trabajo. Aunque esos comportamientos fuertes lo único que te están diciendo es, tú no te amas, hay desvalorización, necesitas tomar fuerza, sal a la vida, que es todo lo que hacen estos vínculos y estas personas importantes en nuestra vida, ¿cierto? Yo me alejo, pero me tengo que alejar con amor, o sea, me tengo que alejar con el vínculo hecho, porque es como yo les he dicho, cuando yo me alejo con la rabia o cuando yo me alejo todavía sin haber hecho mi trabajo, es como que yo me fuera a trabajar con el cuarto desordenado. Yo digo, ay, ese cuarto está desordenado y huele como maluco. Pero no importa, yo me voy a ir a trabajar, y cierra uno la puerta y se va a trabajar. Cuando vuelves por la noche, pues el cuarto está igual, o peor, porque está la comida más podrida. Si yo me alejo de mi mamá sin haber hecho ese trabajo, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada porque puede que mi mamá no esté presente en mi vida, pero va a estar mi jefe, va a estar, no sé, mi hermana mayor, que me va a recordar eso, mi pareja, que me va a recordar que tengo problemas con mi mamá, y me lo va a recordar de la misma manera, porque esas personas me van a recordar que yo me siento así, pero porque tengo que trabajar eso en mí, no trabajarlo en mi mamá. O sea, yo no le puedo decir a mi mamá, trabaja esto porque a mí me molesta eso que tú me haces. No, yo tengo que trabajar en mí, porque a mí esa es la que me está molestando, y por algo me lo está mostrando. Y los que tienen hermanos, sí, y los que tienen hermanos, pregunten si la relación con la mamá es igual. Pregúntenle a la hermana mayor si siente lo mismo que usted siente por la mamá, y le va a decir, no, mi mamá me ama, mi mamá es súper pendiente de mí. Y uno dice, pero es que la trata, y es la misma mamá, ¿cierto? Pero resulta que el aprendizaje de mi hermana mayor era distinto con mi mamá al mío, y es el mismo ser humano, Entonces no es tanto como sea mi mamá, sino que tanta interpretación le doy yo a ella de lo que no me dio, qué tanto interpreto yo de ella. Eso es lo que hay que ver, no qué tan tóxica, a mí esa palabra, es mi mamá, sino qué tanto me está recordando ella a mí que debo transformar, que debo organizar aquí. Y no puedo estar diciéndole, ay no mami, lo que pasa es que usted es muy fastidiosa, cambie. Pues le da a uno dificultad cambiar uno mismo, ahora para uno poner pues a otra persona que cambie. Pues no. Hay que bajarle la exigencia a la vida,
la exigencia Sí. con uno mismo y la exigencia de las personas, para que podamos verlas como son, no como yo las interpreto. Porque mi interpretación siempre va a depender de lo que yo necesito sanar, Claro. no Ok. más. Aquí te estaba preguntando yo que cuándo puedo hacer una constelación contigo. Cuando quiera. No es sino yo que te comuniques a través de la cuenta de Ahí Gloria, en el que es Instagram está el Gloriosa, contacto. Esencia del Ser. Ajá. Ahorita Ahorita les lo ponemos. colgamos para Ajá. que la gente que esté interesada, entonces, haga el contacto con Gloria. Listo. Jules pregunta, cuando mamá no Hola, Julie. acepta a los, cuando mamá no acepta a los hermanos abortados y tú Sí. sí, ¿se libera igual el bloqueo? ¿Cómo dejar Sí, de sentir la pesadez de los hermanos no reconocidos? sí se libera tu parte, sí se libera tu parte. Y necesitas vivir con ello. O sea, necesitas liberarte de, no sé, de la pesadez de ellos, tú. Así mamá no los reconozca. Porque recuerda que no podemos obligar a la otra persona a que lo haga. Eh, Julie sabe que estos movimientos energéticos, pues hay personas que en una semana está listo, pero hay otras a los que Procesos pues largos. se les demora, ¿cierto? Y en particular con Julie, pues que somos amigas y la conozco, sé que ella hizo un trabajo de liberación con sus hermanos, con un ejercicio de psicomagia, que era con las piedras, ¿cierto? Entonces ella puso a sus hermanos y los representó, pero no los enterró ahí mismo, sino que los cargó un año. Entonces empezó a sentirlos, claro, Claro, la empezó a carga. sentirlos, porque entonces ellos estaban ahí. Hay una necesidad en ellos de estar en la vida, y como Julie está en la vida, entonces ellos absorben energéticamente. No es que tenga uno el muerto encaramado, vuelvo y aclaro, sino que energéticamente es como que los absorbiera. Los enterró hace nada. En esto estás libre, o sea, en esto estás suelta, porque cuando las mamás son tan fuertes energéticamente, ¿cierto? Que están muy en su palabra y en su ley y son muy fuertes energéticamente, estos movimientos se tardan con ella. Cuando yo hago mi movimiento de sanación, yo muevo a mi mamá, ¿cierto? Yo la muevo a ella también energéticamente. Pero, ¿qué tanto hay sanación en ella? Tanto como mi mamá pueda ceder. Y eso hay que esperar que haya un tiempo. Lo que importa es que yo haga mi trabajo y deje que mamá haga el de ella en su tiempo, en su momento. Y si no lo hizo, pues el Señor la acompañe y ya verá cómo organiza lo que dejó pendiente, ¿cierto? Pero es cosa de ella. Aquí lo que hay que hacer es, cada vez que te acuerdes de tus hermanos, dale las gracias y acuérdate que ya están enterrados. Acuérdate que ya están donde están. Ya están donde están y están bien, ya no tienen por qué estar en la vida, porque ya se les hizo un reconocimiento, ya se les dijo que tú eras la hermana que está ocupando tal lugar, que tal la cosa, y ya. Ya cuando la mamá decide hacer su propio movimiento, está bien. Si no, te toca a ti por ahora y termina los de soltar. Lo que pasa es que los cargó mucho tiempo, porque los tenía en el altar, los cargó mucho tiempo. Y eso, para las personas que son tan sensibles, porque Julie todo lo manifiesta en el cuerpo, pues con mayor razón, porque entonces las piernas se ponen pesadas o duele el hombro, que es la forma en la que se manifiestan como las pesadeces de los hermanos y las lealtades. Ya. Adri pregunta, en mi casa mi abuelita, un tío y mi mamá cumplen el mismo día y la relación de mi abuelita y mi mamá no es 100% armoniosa, prima el machismo. ¿Cómo poder ayudar a sanar? Esto era cuando hablaste también de que las fechas de los cumpleaños, de los nacimientos también tenían que ver, ¿no? Sí. ¿Qué tanto a ti te pesa ese machismo? ¿Cierto? ¿Qué tanto estás ahí tratando de hacer justicia? ¿Cierto? Por la mamá. Porque uno muchas veces hace justicia por la mamá. Mi mamá nunca pudo hablar, sufrió por ese machismo y a mí no me ha tocado una familia machista, sin embargo yo peleo por eso, ¿cierto? Y estoy peleando por un sistema. Aquí lo que hay que hacer es, a ti, ¿qué a ti afecta? A ti, no a mamá. Porque mamá se tiene que encargar de lo de ella. Recuerden que yo lo único que hago cuando hago movimientos energéticos con mi mamá es sanar mi vínculo con ella, pero no moverla a ella.
yo no la puedo sanar a ella. Ella tiene que buscar su propia sanación. O sea, Y ella tiene que mirar. nadie puede ayudar a otros sin que esa persona quiera ser ayudado. Así de No, sencillo. O sea, así yo de no puedo sencillo. arrastrar y jalar a mi hermano, a mi mamá o al que yo quiera ayudar a sanar, si esa Solamente. persona voluntariamente no quiere ir y No aceptar esa no sanación. quiere, no quiere. Las órdenes de la ayuda son, yo como mamá puedo sanar a mi hijo menor de edad, o lo puedo mover, o a mi pareja. Es lo único que yo puedo hacer, a mi esposo. Ya. A mi hermano no, a mi mamá no, a mi papá no, a mi tío no, a nada. Puedo hacer movimientos que me libere de esa energía, sí, pero no los puedo sanar como tal a ellos. O sea, no puedo mover a mi mamá para sanarla. O sea, eso lo tiene que hacer ella. Eso lo tiene que hacer ella. ¿Cierto? Claro. ¿Por qué? Porque la mamá vivió el machismo de una manera diferente. Porque la mamá puede que esté cómoda con ese machismo. ¿Cierto? Porque la relación de mamá y de abuela puede ser por otras circunstancias. Entonces yo lo único que hago es interpretar qué es esa relación que tienen ellas dos. O cargar lo que mamá no puede decir. Eso en relación al machismo hay mucha tela por cortar, ¿cierto? Hay mucha tela por cortar. Eso sería como para otro live, porque hay que hablar voy tomando aquí nota de los temas, voy tomando nota. Porque hay que hablar en general de la energía masculina y de la manera en la que hemos estado, en la que hemos intentado voltear esos sistemas masculinos y la forma en la que el homosexualismo se ve en este momento, ¿cierto? Que como una respuesta precisamente a eso, a tanta persona callada, tanta persona que no pudo vivir su sexualidad desde siempre, no ahora, por allá atrás, ¿cierto? Que con esas muestras de ser individuales, de no pertenecer a un género, de no querernos identificar, de no querer tal cosa, estamos peleando contra ese sistema, ¿cierto? Entonces, cuando en mi familia fue muy cerrada y hubo tanto machismo, que recuerden que los hombres también sufren por su machismo, también sufren por tener que actuar de esa manera, por estar desconectados con sus emociones y por todo eso, que eso es simplemente ambos géneros o ambas actuaciones son simplemente el resultado de toda esa historia de miedo que tenemos encima, ¿cierto? Cuando hay una familia que es así, que ha sido tan cerrada, que los han puesto en contra de los que piensan diferente, vienen estas generaciones de personas que no se quieren identificar ni con lo uno ni con lo otro, que quieren ser libres, que quieren ser artistas, que se quieren tatuar, que lo único que están diciéndole al sistema es, a ver, dejen de pensar así que ya es que no, que todos somos libres, todos, incluyéndote a ti abuelo retro y a ti papá con tu pensamiento cerrado heredado de tu abuelo. Eso es lo único que están haciendo, eso es lo único que está pasando en este momento. Estamos moviendo esas estructuras para que como que esta nueva ascensión o este nuevo movimiento energético se dé de la manera correcta. Eso es lo que está pasando. Entonces, a comprender a la mamá y a mirar qué es lo que tú tienes que sanar, no qué es lo que necesita sanar mamá con abuela, sino que estás tú cargando de esa relación de ellas dos que te hace mirar a mamá o que te hace mirar a abuela. Lori, se va a cortar ya. Entonces ya seguimos. Se está llevando una hora. Listo, señorita. Listo. Hola. Ahí nos quedaron varias preguntas, así mirando por encima. Había gente que está diciendo que pues que digamos que gracias a esa relación tóxica, entonces prefirió alejarse de la madre, pero que quieren sanar eso. Entonces, les recomendamos pues la terapia. Pero bueno, hay algo que ya respondiste porque decían que cómo podría ayudar a su mamá, pero pues ya lo respondimos, nadie puede ayudar a nadie si esa persona no quiere que se le ayude. No, igual no, porque recuerda que mamá es energéticamente más grande que yo. Claro. Si yo intento ayudar a mi mamá, me estoy poniendo en su nivel y estoy perdiendo vida, estoy perdiendo mi sentido. Esto está tan bueno que ni sentimos la hora, dice Adri. Alguien nos dijo que si a veces puede estar uno cargando no solamente el tema de digamos, familiar, sino gente, o sea, gente que no sea de la familia.
nos puede afectar de pronto una situación con los amigos, con alguien a quien apreciamos. Pues sería eso como la pregunta. Si está encaminada a eso, cuando tú estás, por ejemplo, ocupando el lugar que no es en tu familia, entonces tú te vuelves la mamá, ¿cierto? Energéticamente, tú terminas siendo la mamá de todo el mundo. Y Que es lo que recuerden tú que la explicabas al mamá, principio, que recuerden solo que damos. la mamá está en función de enseñarme el dar, ¿cierto? La mamá como mamá, pues como figura dadora de vida, está para darme. Y está para darme, y yo como hijo no tengo cómo pagarle el regalo más grande que ella me dio, que es la vida. ¿O cuánto cuesta mi vida? Claro. No puedo. Si yo intento pagarle a mi mamá la vida todo el tiempo, pues ahí estoy en desequilibrio, ¿cierto? Bueno, igual, ocupo el lugar de mi mamá, porque entonces mi mamá está débil, no enfrenta sus emociones, cualquier cosa que a mí se me ocurra que ella necesita. Y me vuelvo una dadora. Ahí es cuando yo cargo los amigos, cuando yo cargo el novio, cuando yo cargo a todo el mundo, porque eso es lo que me está recordando, es que yo necesito aprender a recibir, porque yo no aprendí a recibir. Entonces ahí sí es cuando cargo a las demás personas, claro, yo termino cargando a todo el universo porque yo soy la mamá del mundo. Y a nosotras como mujeres nos encanta. Eso tiene que ver también con esa parte cuando las personas a veces no saben decir no, cuando deben decir no, y que todo es sí, 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 sí. Y van posponiéndole pues las cosas personales o sea, por darle gusto a los demás. O sea, por encima mío. Sí, y eso también tiene que ver es con esa relación con papá, porque papá es el que me ayuda con la toma de decisiones y con el ir hacia la vida. Y papá es mi masculino. Con cómo enfrento a la vida. Y el masculino es el que me da la fuerza. El masculino es el que me da la fuerza, la toma de decisiones, el decir no, el que pone los límites, el todo eso. Por eso son importantes tener las dos relaciones en el lugar correcto. O las dos relaciones en donde son. ¿Cuándo más personas ajenas a mi sistema hacen parte del sistema familiar? Cuando me caso con alguien, entonces ese sistema, él y todo su sistema ya hace parte del mío, porque ese sistema viene a reparar también cosas de mi sistema. Cuando, cancelado esto que voy a decir, cuando mi hijo está en el cajero y viene alguien y lo mata por robarle, ese asesino entra a ser parte de mi sistema, porque ese asesino está ahí para enseñarme a perdonar, ese asesino está ahí para mostrarme un montón de cosas que pueden haber quedado atrás en el sistema. Ahí esa persona empieza a ser parte de mi camino. Que uno dice, uy, pero ¿cómo así? Entonces sí, es que a eso venimos, a perdonar. Venimos a hacer la máxima expresión del amor incondicional aquí en la tierra, lo más que podamos ser, porque el amor incondicional pues requiere su trabajo, ¿cierto? Esa es la forma en la que otros miembros o otras personas empiezan a ser parte de mi sistema. Esto creo que ya lo habían preguntado antes y ya lo había respondido, si no estoy mal, ¿cómo sé quién es la persona que me generó el bloqueo? Bueno, a través de una sesión de constelación se puede saber también qué es lo que genera el bloqueo, no solamente quién, sino qué. Claro, y más si es a mí a la que me corresponde liberar el bloqueo, ¿cierto? Sé de dónde salió los síntomas que tenemos de esa diabetes que hablaba ahora, o no sé, o la desunión entre hermanos. Sé en qué lugar de mi sistema ocurrió como el primer suceso o dónde está el bloqueo para poderlo liberar. Claro. Las personas que trabajan o trabajaron con uno también, claro, hacen parte también del sistema. Más bien, el trabajo viene a representar la familia, ¿cierto? Claro. De la misma manera en la que yo me siento dentro de la empresa, es mi sistema familiar.
es la misma. Cuando uno constela empresas, está constelando el sistema familiar, porque es como esa representación. Recuerden que como nosotros tenemos que sanar, como nosotros tenemos que Linda. sanar cositas, la vida se encarga de mostrármela donde tenga que ser. Entonces la empresa también, como me relaciono con mis compañeros de trabajo, cómo es la relación con mi jefe, cómo me relaciono con el dinero, todo eso tiene que ver. Todo Por eso eso es tiene que es que tan ver. importante tener una relación sana, o por lo menos saber lo que tú decías, perdonar El vínculo, y poder, tener el vínculo. ajá, exacto. Sí, porque ahí es donde nos habla el vínculo realmente. Glory, Porque puede que la relación no se sane. Cuando hace uno una constelación, uno puede llegar y decir, bueno, yo quiero hacer una constelación porque me siento así, pero no sé qué constelar. Sí. Va saliendo también. Eso sale. Claro, eso sale. ¿Qué es lo Tú que puedes necesito yo llegar, en ese momento constelar? sí, tú puedes llegar con, pues como con la idea de lo que quieres constelar. Entonces tú dices, es que en mi familia todos hemos montado un negocio y todos quebramos. Y yo quiero constelar eso. ¿Ya? Listo. O, yo no sé, yo como que me siento triste, como que tengo una depresión y yo no sé de dónde viene. Ahí está. O que a veces uno yo tenga como un que, tema, que a veces tenga un tema que uno quiera constelar, pero que entonces de pronto la persona que te está haciendo la constelación diga, no, ¿sabes qué? Eso no es lo que necesitas constelar. ¿Eso también puede pasar? No es eso, sino es sí, esto. sí, porque supongamos, tú quieres tener una relación de pareja bien bonita, entonces tú vas con toda la intención ¿cierto? De mirar, entonces tú dices, y yo quiero mirar esa expareja, porque entonces mi expareja me hizo mucho daño y por eso yo no he vuelto a conseguir pareja, entonces tú crees que vas a ir a constelar la pareja, ¿cierto? Soltar la expareja y todo eso. Pero no, uno llega y el campo dice, no, ella necesita organizar el vínculo con mamá, o ella necesita soltar, en este momento necesita soltar lo económico para poder avanzar en su propósito de vida. Está concentrada en la pareja y necesita soltar por aquí porque esto es lo que le está amarrando. Muchas veces el campo y que esos dos escoge. ejemplos tienen que ver con la madre, el vínculo con la madre. Claro, tiene que ver con la mamá. Hay una última pregunta aquí que dice, cuando el masculino no está y es reemplazado por una pareja, me imagino que del mismo sexo, ¿tiene el mismo valor energético como figura masculina? Vuélveme a decir la primera parte de la pregunta, por favor. Cuando el masculino no está y es reemplazado por una pareja, ¿tiene el mismo valor energético como figura masculina? Sí, pero tú tienes que tener tu propio masculino. O sea, tú tienes que tener tu femenino y tu masculino. Porque por eso es que encontramos estas relaciones de parejas tan disfuncionales, o decimos, es que ese hombre o esa mujer es muy fuerte y parece mi mamá, ¿cierto? O me controla o me maneja, y es porque el problema está en mi masculino, no en el masculino de ella o de él, sino en el mío. Porque para yo poder equilibrar necesito que el masculino venga de afuera. Entonces encuentro a alguien que tenga su masculino fuerte, ¿cierto? Entonces, como yo tengo más de no poner esta pareja que me pone al límite, ¿cierto? Que me siento desvalorizada al lado de él, pero lo único que está haciendo esa pareja es diciéndome, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy permitiendo esto? ¿Cómo tengo mi masculino? ¿Cuándo soy capaz de decir que no? ¿Dónde están mis límites? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, como nos concentramos en echarle la culpa a él o a ella, no nos concentramos en el trabajo que hay que hacer aquí. Yo a esas parejas les puedo decir, hey, un momentico, chao, porque pues no, ¿cierto? No, pero tengo que hacer mi trabajo. Porque si yo me voy con ese masculino todavía, yo puedo tomar toda la fuerza del mundo y decirle a esa persona, no estés conmigo. Y me alejo, ¿cierto? Y soy capaz de alejarme. Pero como yo no he organizado mi masculino, vuelve otra pareja igualita.
vuelve otra pareja igualita. O mi jefe que me está mostrando que necesito trabajar ese masculino, o que necesito trabajar esa toma de decisiones y ese poner límites. Claro. Listo, no sé. Mientras, ya recuerden, podemos... recuerden que mientras tengamos la atención puesta sí. en culpar al otro, no vamos a ser capaces de reconocer lo que hay que transformar aquí. Bueno, no, ya, aquí estas ya, pero aquí había una que sí que me gustó la pregunta porque yo también la iba a hacer. ¿Qué pasa cuando uno constela un tema y resulta que vuelve y constela y constela? ¿Es necesario volver a constelar un mismo tema? No. ¿O ese tema, listo, lo constelo, lo dejo ahí? Ese tema quedó resuelto. Ese tema quedó resuelto. No hay necesidad. Lo que tiene la terapia de constelaciones es eso. Uno no tiene que ir cada mes, ¿cierto? Hablar de la mamá. No, tú llegas, liberas lo que hay que liberar y se acabó. Se acabó. Y si de pronto hay familias que son muy complicadas. Y si de pronto ese mismo tema sigue rondando en la cabeza. Pues está en la cabeza, pero no está energéticamente. Ya está resuelto. Hay que hacer un trabajo, ya hay que hacer un trabajo de decisión y un trabajo es de cambiar el pensamiento, más no de liberación energética. Perfecto. No se hace. Esto es lo que tiene esta terapia. O sea, nos vemos una vez o dos veces y ya. Nos volvemos a ver en el camino. A no ser pues que ya haya que hacer un trabajo de biorreprogramación, de memorias de infancia, que ya eso es un trabajo distinto. Pero constelación como tal, no. La constelación tú haces una y por allá si el movimiento energético se da rápido, a los 2 meses, a los 3, o se vuelve uno a ver a los 6 meses, si de pronto hay que solucionar linaje paterno. De resto. Jules dice que fue a constelar a papá y terminó con una caja de Pandora. Ah, no, ella. Ella vino con toda. No hay nada que hacer. Bueno, si quieres, Gloris, entonces empecemos ya a hablar como de ese vínculo materno, como para... Listo, ya no hay más preguntas ahí. Listo. Bueno, entonces, mamá es como mi manera de llegar a la vida. No hay otra forma de que yo nazca. Solamente es mamá. Mamá es ese vehículo que usa el universo para que nosotros estemos aquí. ¿Cierto? Mamá me da aire, mamá me da protección, mamá me da su alimento y yo inicialmente siento que soy uno con ella, ¿cierto? Mientras yo estoy en el vientre materno, yo no soy nadie más, soy mi mamá y heredo también sus emociones. Ahí está mi primer vínculo. Mi mamá es mi primer vínculo porque mi mamá es ese primer encuentro con la vida. Sí, vamos a guardar el live. Es ese primer encuentro con la vida, ¿cierto? Sí. Ya. De ahí en adelante, lo que mamá haga por mí es ganancia. Mamá procuró que yo tuviera un papá, ¿cierto? Estuvo ese papá y yo nací. Esa sensación de separación hace que yo sea, pues, como ese individuo. Y mamá es esa primera que me muestra las heridas o lo que yo vengo a aprender para trascender, para lograr como mi maestría del ser, ¿cierto? Entonces mamá es mi primera maestra. Mamá es un ser imperfecto. Mamá es un ser que tiene su propia historia, que tiene sus propios sufrimientos, que ha tenido sus propios fracasos y que lo ha hecho lo mejor que ha podido. Y me da lo mejor que ella puede. Porque hasta esas mamás en las que yo sufro esos abandonos tan fuertes, las mamás que me dan en adopción, todas esas mamás han tenido sus propias razones para hacerlo, ¿cierto? Sus propias razones para hacerlo. Yo como hijo, como ser humano, no puedo juzgar eso. No puedo juzgar eso porque nunca sé las razones reales por las que la otra persona lo hizo, ¿cierto?
Imagínense que muchas veces yo decido abortar un hijo porque en mi sistema familiar una mamá se murió en un parto. Y la información que yo tengo es que los hijos, que puedo perder la vida si estoy en embarazo. Y entonces yo quedo en embarazo y la angustia es, yo no voy a ser una buena mamá, yo no puedo con este hijo, pero es una información de muerte. Y entonces yo decido matar a mí. Si yo desde aquí afuera digo, es que es lo peor porque haces esto, es que es cierto, igual la vida hay que defenderla, pero estamos hablando de un sistema que pesa en tus creencias, en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida. Yo soy capaz de ver a mi mamá con esa compasión y ese amor. Cuando yo logro solucionar la relación desde el vínculo, acuérdense que ya separamos, lo que estoy diciéndole al universo es, soy capaz de aceptar cualquier tipo de relación y el aprendizaje que llegue para mí. Soy capaz de recibir lo que viene para mí. Mamá hace eso. Entonces mamá me pone en la vida. Mamá me pone en la vida. Ay, no. Mamá me pone en la vida. Cuando yo le digo a mamá, sí te acepto, si acepto las circunstancias, si acepto cómo fue la vida, le estoy diciendo a la vida, sí, te acepto como es. Y ustedes saben que en el momento en el que uno se rinde hacia la vida, la abundancia llega. En el momento en el que uno le dice sí a la vida, la abundancia llega. Porque estás ahí, porque estás aquí. Y eso hace mamá. Mientras yo rechace a mi mamá, mientras yo rechace lo que ella me dio, lo poquito, lo mucho, lo nada, mientras yo rechace que ella me dio la vida, eso estoy haciendo, estoy rechazando la vida. Estoy rechazando lo que el universo viene para mí. Y estoy rechazando la mitad de quién soy yo. Porque recuerden que yo no puedo decir, yo no hago parte. Y si yo me rechazo a mí, no hay nada que hacer. Claro. Desde el rechazo que se consigue. No, pues nada. Desvalorización. Nada. Sí. Más rechazo. El miedo. Eso hace mamá. Mamá representa la abundancia, mamá representa lo que no se puede tocar, lo intangible, lo que yo puedo crear. Eso representa el éxito, mamá. ¿no? El recibir, el éxito, porque el solo hecho de yo nacer ya me hace exitoso. El solo hecho de que mamá dijera, yo sí quiero tener este hijo, ya me hace exitoso, porque ¿cuántas personas no nacen? Las relaciones también, ¿no? Que fue lo que dijimos al principio, que de cómo es la relación con tu mamá también es cómo van a ser las relaciones tuyas. Claro. Ajá, con las personas, claro. No solamente con la pareja, sino con las personas. ¿Cómo te relacionas? Con todo el mundo, porque mi relación con mamá es la relación primordial, es la primaria, es la primera. Es con la primera persona con la que yo tengo contacto. Es la que me sostiene, la que me tiene aquí, la que decide que yo nazca. Si yo rechazo a mi mamá, estoy rechazando todo eso. Y yo simplemente rechazo a mi mamá por sus acciones, no por quién es, no por su esencia. Porque si yo me conecto con mamá, que es lo que hacemos en las constelaciones, cuando yo me conecto a mi mamá por su esencia, no tengo ningún reclamo más que hacerle. Porque cuando yo hago de mamá, cuando yo digo, yo soy mi mamá, y comienzo a sentir a mi mamá, me doy cuenta de su dolor, de su frustración, de todo lo que hizo, de que ella intentó fue trabajar para poder hacer de mamá y de papá y que por eso no estuvo a mi lado, que ella también fue una mamá que sufrió, que a ella la golpearon, que de pronto a ella nadie la escuchó. ¿Qué era lo que pasaba? Nadie escuchaba a los hijos cuando mi mamá estaba. Cuando yo logro conectarme con esa esencia de ella, soy capaz de perdonarla. ¿De perdonar qué? Mis expectativas, porque lo que yo tengo hacia ella es un amor lleno de expectativas, de quién tú debiste haber sido conmigo, de cómo tú me debiste haber tratado, de cuánto amor yo debí haber recibido de ti, de qué manera debí haber recibido ese amor. Y mi mamá me ama como ella puede. No sé si vaya a formular bien la pregunta, pero de pronto
de la madre se puede recibir las primeras heridas que uno puede tener como niño interior. Claro. Te pongo el ejemplo. Los niños que nacen antes de tiempo, por ejemplo, y que tienen que estar en incubadoras, eso es una herida de abandono, porque ese niño ¿Sí? está solo dentro de una cámara, no está con su mamá, o Y de la pronto mamá la no mamá tuvo tenía que intención. ir a trabajar y quedaba en manos de otra persona que lo cuidaba, o la que Es no puede más, lactar. esa herida es tan sensible que tú estás en la cuna y lloras, y tu mamá está ocupada, así esté en la casa, y tu mamá está ocupada y no viene y te atiende, tú ya tienes esa herida, esa sensación de que nadie te atiende y de que estás abandonada. Recuerden que la herida no es de mi mamá, la herida es mía. La herida es mía. Les digo yo que la mamá dijo, yo vine a reparar una herida de abandono, pero mi hermana vino a reparar herida de traición, ¿cierto? Entonces para mi mamá no es tan representativa mi mamá, sino más mi papá. Entonces cualquier cosa, mi papá le prometió alguna cosa a mi hermana y no se la cumplió, y para mí eso no es importante, pero mi hermana sí. Entonces mi hermana dice, claro, los hombres o las personas prometen las cosas y no las cumplen, ¿cierto? Y a mí mi papá me dice, no, tranquilo, después, y yo digo, sí, tranquilo, pero claro, mi mamá no me, yo llamo a mi mamá y no me atiende, entonces claro, es que mi mamá quiere más a no sé quién, ¿cierto? Eso es, entonces recuerden que no es culpa de mi mamá, es la herida que ella detona en mí, y lo que ella detona en mí, que yo vine a trascender, de la manera en la que yo vine a aprender a pedir perdón, de la manera en la que yo vine a aprender a amar, de la manera en la que yo vine a aprender a reconocerme, a reconocer a las demás personas, a servir. Eso es. Cuando yo soy capaz... Hay heridas también, perdón, Glory, hay heridas también cuando un parto es complicado, por ejemplo, di tú que el bebé venía con el cordón umbilical de pronto enredado en el cuello y entonces fue muy complicado y nació por cesárea, porque hay otra cosa también, cuando los hijos nacen de manera normal y cuando esas personas necesitan una cesárea, ayuda para nacer. Todo eso detona. Imagínense que nosotros tenemos hasta heridas que ni siquiera son de nosotros, sino que están heredadas de la abuela. Son heridas de la abuela. ¿Por qué? Recibimos ese ADN. Recibimos la información. Cuando mi mamá se forma en el útero de mi abuela, ya están todos los óvulos con ella. Ya estoy yo ahí. Claro. Ya estoy yo ahí. Entonces, cuando me fecundan a mí, pues yo ya tengo toda la información hasta de la abuela. Entonces, si mi abuela tuvo una herida de abandono profunda, cuando mi abuela tiene esa herida de abandono y no la repara en su hija, no la repara en ella ni la repara en su hija. Entonces mi mamá también crece en abandono, ¿cierto? Llego yo, la superabandonada, porque yo voy a intentar no solo mi abandono, sino la de ellas dos. Entonces yo de un momento a otro no me quiero enamorar, no quiero, porque entonces la persona que va a llegar a mi lado me va a dejar también, entonces yo no quiero entregarme, yo no quiero enamorarme, yo no quiero nada de eso. Aquí hay una pregunta que están haciendo, se me perdió. Porque todo eso está guardado desde el vientre. Sí, estaban preguntando que cuando sienten que no quiero ser como mamá, ni parecerse en nada. Pues ahí van perdiendo. Ahí van perdiendo. Porque recuerden que mientras más rechazo hay, más persiste. ¿Cierto? La mejor manera de yo poder transformar lo que a mí no me gusta de mi mamá en mí es amando a mi mamá como es. Para yo poderlo transformar en mí. Porque yo digo, yo no voy a ser una mamá igualita a mi mamá. Porque mi mamá era impresionante, controladora, toda la cosa, ¿cierto? Y entonces yo en medio de mi rechazo digo que no soy igual a mi mamá. En terapia llegan muchas que no son como la mamá y que horrible, pues la mamá es impresionante. Aquí uno va hablando y uno dice, ¿ves que reaccionaste igualito que tu mamá? ¿Ves que crías a tus hijos de la misma manera? ¿Ves que les das el mismo discurso? Y entonces dicen, sí, ¿cómo así? Claro,
tienes el mismo discurso. Yo que trabajo por ustedes todo el día y ustedes no me pagan de la misma manera. ¿Eso te molestaba cuando tu mamá te lo decía? Sí, claro, eso me molestaba cuando mi mamá me lo decía. Ahí está. Puede que no lo haga de la misma manera, ¿cierto? Puede que yo no sea la mamá que controlo a mi hijo diciéndole, ya llegaste, ya te fuiste, ya no tengas esos amigos, porque mi mamá me hacía eso y a mí me daba mucha rabia. Pero sí intento que las tareas las haga igual que yo. Sí le digo que recoja la ropa, sí le digo que tiene que hacer esto, sí le digo, encima, y estoy siendo igualita a mi mamá, igualita. ¿Qué es lo que yo hago? Cuando yo veo esas cosas que de mi mamá me molestan, lo primero que tengo que hacer es preguntarme por qué me molestan, qué es lo que me genera, qué le ando pidiendo a mi mamá todo el tiempo, qué es lo que yo ando, mami, dame, porque cuando tengo un rechazo o una queja hacia mi mamá, en realidad lo que le estoy diciendo es dame, que tú no me diste, dame que tú no me diste. Entonces, primero tengo que mirar qué es lo que me hace falta de ella, amar eso que me hizo falta de ella, porque gracias a lo que me hizo falta de mi mamá, yo soy esta persona. Las cosas que mamá no me dio me hacen a mí fuertes en otras circunstancias y en otras partes de la vida. Entonces yo amo eso que lo que mi mamá no me dio me potencializó. Y a partir de ese amor, soy capaz de decirle a mi mamá, te tomo tal como eres. Y ese te tomo tal como eres es, me rindo a las cosas como sucedieron. Y acepto esas cosas tal cual sucedieron, porque esas cosas como sucedieron hacen esta persona que hay aquí, que es a la que tengo que amar, que es a la que tengo que amar, independiente de cómo mamá se haya comportado, porque nosotros amamos a las otras personas expectativas que tenemos hacia ellas, no como son, sino con lo que yo espero de la otra persona. Y como yo espero tanto de mi mamá, porque es mi primer vínculo, pues la mamá lleva todas las de perder. Entonces, si yo espero mucho, mi mamá nunca va a ser suficiente. Y entonces nunca voy a creerme amada, porque mi mamá no me ama de la manera que yo quiero. Supongamos. Claro. Para mi mamá que le demostraran el amor era que mi abuela, a ver un ejemplo, que mi abuela la llamara, ¿cierto? Entonces, mi abuela la llamaba y mi mamá decía, ay, mi mamá sí me quiere. Esa es la manera en la que mi mamá, ¿cierto? Entonces, si la abuela no la llamaba, mi mamá decía, ella no me quiere. Y esa no es una razón, así amamos nosotros, ¿cierto? Entonces, mi abuela atendía a mi mamá cuando llegaba y le daba el desayuno y todo eso, pero como no la llamaba, entonces mi mamá decía que no la quería. Eso es un ejemplo, ¿cierto? Es la forma en la que las personas nos expresan amor, que yo creo que no me están amando, pero sí me están amando, solo que no me lo están diciendo. Y eso es una diferencia muy grande, porque si para mí sentirme amada es que todo el tiempo me estén diciendo te amo, estás linda, y la otra persona no lo hace, pues entonces yo nunca me voy a sentir amada, y la persona me ama con todo lo que sabe. Entonces todo el tiempo estamos pidiéndole a la mamá que nos ame de la manera en la que nosotros quisiéramos que nos amaran, desconociendo que la forma en la que ella nos ama es la que ella conoce. Claro. Ahí es donde uno tiene que trabajar. Ese es el vínculo que uno tiene que recordar. Y eso es lo que hace uno en constelaciones, recordar el vínculo. Porque tú te conectas con el vínculo. Dice Jules, eso aplica también para la herida del rechazo desde la gestación. Es decir, que no sea solo de mamá, sino del árbol viniendo desde la abuela, mamá y así. Sí, porque recuerda que ya expliqué lo de los óvulos. Y cuando el rechazo es tan fuerte como es en el sistema familiar de Julie, por ejemplo, esa herida desde el vientre, las heridas intrauterinas son un poquito más complicadas de sanar, porque esas sí requieren más conciencia para poderla sanar, porque están muy metidas en el ADN familiar, están muy metidas ahí. Entonces cuestan mucho más formar. Cuando un bebé rechaza, por ejemplo, la leche materna. Estamos hablando de rechazos,
de cuánto la mamá rechazó el embarazo, de cuánto la mamá rechazó las circunstancias que estaba viviendo en el embarazo, de cuánto la rechazaron a ella cuando estaba en embarazo. Porque hay heridas que se detonan. Mi herida intrauterina, o sea, cuando mi mamá estaba en embarazo mío, se detonan en un embarazo de mi hijo. Y puede que yo no haya sentido eso nunca, pero lo detona un evento parecido al mío. Y lo detona porque, recuerden, tenemos que transformar eso. Tenemos que hacer el trabajo que hay que hacer. Eso es. Te iba a preguntar algo, Gloria. Cuando digamos que hablemos del vínculo materno en la parte de las adopciones, ¿sí? ¿Cómo funciona ahí cuando hay una adopción? Tanto con la madre biológica como con la madre adoptante. Siempre, 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 siempre hay que reconocer la madre biológica. Siempre, siempre. Así yo no la vaya a conocer nunca en la vida, si yo no tenga interés de buscarla porque yo pienso que me dejó abandonado y no me importan sus razones, siempre. Porque recuerden que yo pertenezco a esa mamá. Yo pertenezco a esa mamá. Y esa mamá es la primera que llega. Cuando yo no reconozco a la mamá que me dio todo su ADN, su óvulo, y a mi abuela y a toda mi familia, y solo reconozco a mi mamá adoptiva, voy coja por el mundo, voy coja, porque mi mamá adoptiva es la que llega después y no alcanza a llenar ese vacío de no tener a mamá. Entonces hay que hacer un reconocimiento de las dos. Hay que hacer un reconocimiento de las dos, de la que llega primero, de la que llega después y de la cual hago parte. Ahí entra nuevamente el ego, que lee las acciones de la otra persona. A ver, que aquí nos están preguntando, con esa herida de rechazo, ¿puede que el bebé rechace o puede que la lactancia, espérate, eso lo pregunta, lo dice Jules, o puede que la lactancia sea prolongada para sanar? Sí, porque recuerden que uno puede tener como los dos caminos, o seguir la línea de la familia o lograr transformarla. Las heridas de rechazo y esas cosas son tan tremendas que que esos abortos espontáneos pueden ser, esas enfermedades, la preeclampsia y todas esas enfermedades son enfermedades de miedos y de rechazos al feto. Por eso se pierden los bebés. Porque mi rechazo es tan profundo hacia la maternidad, hacia todo lo que implica, hacia mi mamá, que simplemente el bebé no tiene cabida en el mundo, no tiene lugar en el mundo. Yo no le doy el lugar como mamá. Eso no pasa de manera consciente, no pasa de manera consciente. Todo es el resultado de toda esa historia que hemos estado hablando. Eso pasa. Gloria, retomando el tema de la abundancia con la madre, ¿cierto? Se habla entonces de que la abundancia es la mamá, o sea, de acuerdo como esté mi relación con mi mamá, va a ser esa relación mía con la abundancia, ¿cierto? De abundancia y de cuando se tiene... Porque si yo rechazo a mi mamá... Sí. Cuando se tienen estas relaciones complicadas en las empresas, cuando tú tienes relaciones complicadas en las empresas donde estás trabajando, se está cortando un poquito. Se nos está cortando la señal de Gloria. Hola, es que se está cortando como la señal. Impresionante. Entonces estábamos hablando del tema abundancia madre, ¿cierto? O sea, dinero directamente relacionado con la mamá. No, la abundancia. La abundancia es lo que me habla de todo. El dinero es lo material, la prosperidad, y eso es papá. Mamá me habla de todo lo intangible, de todo lo que yo soy capaz, de lo que yo sé que merezco, de lo que yo soy capaz de crear desde creación. Mamá me habla como de lo que no puedo tocar, de la abundancia. Y en ese tema de relaciones con las empresas donde trabajamos, ¿sí?
también ahí está el tema, el vínculo es con la madre. Cuando estamos hablando de vínculos, de relaciones, sí, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando del vínculo con el dinero en sí, no, es con papá. Ah, ok. O sea, mamá representa todo el femenino, que es el recibir. Papá representa todo el masculino, que es el dar. Entonces, cuando yo le digo sí a mi mamá, cuando yo le digo sí al vínculo de mamá, le estoy diciendo sí al recibir, sí a la abundancia. Sí. Esa es la relación. Sí al éxito, ok. sí a estar en la vida, sí a tener la capacidad de recibir lo que tengo por derecho propio. Como Sí tema a vivir merecimiento, feliz, pues. sí a vivir feliz, sí a vivir con comodidad, sí a vivir en paz, sí a vivir en tranquilidad. Eso es mamá. Sí al éxito en mi vida. O sea, a ser exitoso, a ser abundante, a recibir. Estar conectado con la misión de vida, por ejemplo. Con el propósito. Bueno, ese propósito necesitamos a ambos, ¿cierto? Necesitamos a Ok. ambos, porque recuerde que si no vamos cojos por la vida, porque ambos son complementos. No conozco ninguno que haya nacido de un solo óvulo o solo espermatozoide, pues necesitan los dos, ¿cierto? Sí. Así lo hagan en una probeta, así presten el vientre, lo que sea. Se necesitan de los dos. Por eso ambos se complementan. Aquí está Jennifer diciéndonos que hagamos un círculo de constelaciones, por favor. Sí, tengo pensado hacer un círculo para sanar a mamá virtual, hacer el círculo virtual. Pensaba de pronto hacerlo para el próximo jueves. Voy a mirar qué tantas las cosas de logística y qué tanto para que empecemos a sanar a mamá con ejercicios, con movimientos. Sí, nosotros podemos promoverlo por acá. Sí, para que comencemos a sanar esas. Uno dice, ay, pero yo por qué no tengo plata, pero yo por qué no soy capaz de encontrar mi misión de vida, o apenas la encuentro no soy capaz de ir. Y entonces no es sino mirar esas relaciones, y lo que hemos perdonado, cuánto hemos tomado a mamá, tomado a papá, cuánto aceptamos eso que sucedió, cuánto nos rendimos hacia la vida. Eso es lo que hay que trabajar. Ese es otro tema para tratar también. Aquí lo tengo ya listo, el de misión de vida. Sí, ese es un tema que tenemos ahí pendientes para hablar. Todo el mundo, y con esto de la pandemia y todo eso, Sí, eso todo el mundo está sobre todo. absolutamente revolcado, porque, Ajá. porque como llevábamos viviendo unos propósitos de vida de otras personas. Sí, 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 por favor, justo para estos tiempos, dicen. Aquí hay alguien que Llevábamos, nos dice, perdón que te no te preocupes, interrumpe. Dice, para sanar debo buscarlo físicamente o puedo solo espiritualmente. se hace el movimiento energético, no hay necesidad. Es más, tú puedes sanar ese vínculo con alguien que ya falleció, y con alguien fallecido pues es difícil sanar una relación de manera física, pero se puede sanar el vínculo. Se puede sanar el vínculo, claro que sí. No hay necesidad, o sea, no hay necesidad. Y a veces cuando uno hace esos movimientos, esto es como magia. Uno llegan con esa relación fuerte con mamá y entonces hace uno los movimientos, hace la sanación, hace todo, pues todo el reconocimiento y todo lo que hay que hacer. Y el movimiento energético es que mamá de un momento a otro te llama y, hija, ¿nos podemos tomar un café? O ¿cómo está tu vida? Y entonces inmediatamente dice, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿qué puerta abrí? ¿O qué puerta se abrió? Porque recuerden que para pelear se necesitan dos personas. Y que muchas veces uno toca la puerta, pero el que está para abrir no está dispuesto a abrir. Pero cuando
para abrir la puerta se pone en disposición, la otra persona toca y yo le abro. Y ahí es cuando se componen las relaciones. Cuando yo le bajo esa expectativa a mi mamá, o cuando yo le bajo ese reclamo y ese rechazo, mamá puede entrar a mi vida como ella es, y yo soy capaz de amarla así, complicada, caprichosa, regañona, controladora, lo que sea, pero porque yo ya soy capaz de abrir mi puerta y verla como es. Cuando yo hago eso, la vida se comporta de la misma manera. La vida viene hacia mí, toca la puerta y yo soy capaz de abrirla y mirarla como es. Dice, necesito esa magia en mi vida, dice Carlos. Ahí está a la mano de todos, a la mano de todos. Hay algo que dicen, pues me regreso un poquito a lo del tema de constelaciones, que es que uno debe conocer la historia de su familia, ¿cierto? Porque quien no conoce la historia, pues está condenado a repetirla también. Eso es algo, es una frase que se escucha muchas veces en esto. Sí, pero muchas veces tú repites la historia hasta sin conocerla. No, y eso claro. Es lo que pasa, ¿cierto? Tú repites la historia hasta sin conocerla. La historia es buena conocerla si tú vas a tomar conciencia y vas a ser capaz de transformarla. Porque ¿de qué me sirve a mí saber un montón de cosas si yo sigo con el juicio y si sigo sin querer mejorar las relaciones? Lo que hay es conocer y tomar acción, tomar acción, perdonar y seguir adelante. Hay sistemas familiares que son muy fuertes y uno les tiene que decir, los amo, les reconozco, toda la cosa, pero yo quiero seguir mi camino. Y se aleja uno de ahí, se aleja del camino. ¿Ya? Bueno, la relación que uno tiene con el dinero también tiene que ver con la mamá. Sí, con la abundancia. Pero no, pero es que, a ver, es que abundancia también no es solamente el dinero, es que confundimos muchas veces eso también. Abundancia también puede ser el amor que yo recibo, la felicidad, todo eso. Pero yo digo específicamente el tema de dinero, porque me imagino que habrá mucha gente ahora en época de pandemia que está preocupada de dinero. ¿Eso ya es con papá o con mamá? Claro, con papá, pero tú necesitas arreglar el vínculo con mamá para poderle decir a la abundancia que sí y llegue el dinero. Claro. Porque era lo que yo le decía ahorita a Eli, no están separadas las dos cosas. Es que yo compongo mi relación con papá, me entra dinero, pero mi relación con mamá es... Entonces el dinero entra y sale y se va. No funciona. Y más que el dinero es una energía, el dinero también es una relación. El dinero funciona de la misma manera. Si yo lo rechazo, él no está en mi bolsillo. Si yo rechazo a papá, él no está en mi bolsillo. Si yo rechazo a mamá, no hay abundancia. Es lo mismo, es lo mismo. Yo compenso deudas emocionales con dinero. Entonces, mi papá no me dio a mí nada económico ni nada emocional y entonces yo me lleno de deudas. Porque con esas deudas intento llenar el vacío o genero adicciones porque necesito llenar vacíos. Ahí está. Por eso, esos vínculos son importantísimos. Porque recuerden que si yo no tengo esos vínculos es como que yo estuviera vacía. No hay nada aquí adentro. No hay nada aquí adentro. Porque no tengo mis bases, no tengo mis raíces, no tengo mis pies, no tengo los recuerdos, no rechazo lo que sucedió. Y entre más rechazo hay, pues más persisten las cosas. Glory, y cuando se tiene, por ejemplo, lo mismo, de pronto es lo mismo que hablamos ahorita de la adopción, cuando no está presente la madre porque se muere, entonces le toca a la abuela, le toca a una tía, o si de pronto... En lugares adoptivos. Es lo mismo, es lo mismo. Yo tengo que recuperar, reconocer, mirar mi vínculo, no mi relación, es mi vínculo. Recuerden que lo que me ata a mi mamá es mi vínculo. La relación puede que no sea buena y puede que no la repare, ¿cierto? O sea, puede que yo no me logre acercar a mi mamá nunca, físicamente, pero necesito amarla, porque me dio la vida. O sea, necesito amar ese ser humano que hay ahí. Necesito por lo menos tener compasión hacia ella y dejar de estarle reclamando lo que no me dio, porque si no me lo dio es porque no me lo podía dar, no le dio la gana, lo que fuera. Pero entonces yo necesito dejar de pedírselo, para poder que ese vínculo con ella esté como es. Recuerden que los vínculos son del alma.
las relaciones son del ego. Mi alma y el alma de mi mamá pactaron que íbamos a tener ese vínculo en esta vida. Ese es el vínculo que yo tengo que recordar y ese es lo que yo tengo que amar, ese vínculo. Independiente de lo que suceda con mi mamá, independiente de si mi mamá decidió regalarme, independiente de si mi mamá me maltrató cuando era niña. Lo que yo necesito procurar es tener el vínculo sano, o sea, el amor que yo siento hacia ella o el agradecimiento. Si no alcanzo a amarla, por lo menos agradecerle que sin ella no podría estar en la vida. Porque recuerden que si yo no estoy en la vida, no tengo nada. No tengo abundancia, no tengo nada. Hay una palabra que se me vino ahorita a la memoria y es la palabra honrar a la madre. Esa es una parte de reconocer, de sanar ese vínculo, ¿cierto? Pero ¿cómo entonces, cómo se hace? ¿Cómo es esa acción de honrar a la madre? Honrar a la madre. Eso se hace con el movimiento, con un movimiento de toma a la mamá. O sea, eso se hacen con movimientos. Esa honra es cuando tú honras a alguien, estás diciéndole, te acepto como eres. Porque honrar es como darle el honor a esa otra persona o darle el puesto que tiene esa persona. O sea, reconocer el reconocimiento de lo que es mi madre, de lo que es mi madre, nuestra madre. Y saben que mamá es, o sea, es lo primero, pues casi que lo más grande, porque ella es la que nos permite llegar al mundo. Glory, ¿y hay un ejercicio que nosotros podamos hacer como de sanación con nuestra madre, con nuestra relación? O sea, quienes de pronto tengamos, bueno, no es mi caso, pero quien tenga de pronto sí, porque estoy hablando en plural y no en este momento no es mi caso, pues el problema con mi mamá, con mis padres, no creo. No, porque eso lo has trabajado. Pero hay un ejercicio que uno puede hacerlo, o así uno no tenga pues inconveniente o problemas o dificultades con mamá y papá, en este caso con la mamá. ¿Hay algún ejercicio? Claro. Cierren los ojos. Lo único que necesitan es hacer un centramiento. Se los voy a explicar así, después así al final nos da el tiempo de la meditación, lo podemos hacer en... Sí, te lo pregunto porque tengo miedo de que se nos vaya como a caer otra vez, se nos vaya ya a cortar y como que la gente no se vaya a quedar así en el aire. Entonces como un ejercicio que nosotros podamos hacer. Como unos 15 minuticos, Gloria. ¿Ya alcanzamos? Nos faltan como 15 minutos. Listo, es sencillo. Recuerden que nosotros tenemos esa facilidad de conectarnos con mamá porque ahí está el vínculo, ¿cierto? Necesitamos es un centramiento que es la respiración y estar en nosotros, en este adulto, en este puesto, ¿cierto? Podemos visualizar a mamá al frente de nosotros, como nos llegue la imagen. Llamamos a mamá, como nos llegue la imagen, ¿cierto? La visualizamos y comenzamos a hablar con ella, a sentir ese vínculo, a mirarla no con los ojos de hija, sino con los ojos del amor, para que nos podamos conectar con ella. Y podemos decir 3 frasecitas sanadoras y vamos liberando a mamá. Ese ejercicio que vamos a hacer ahorita lo pueden hacer cuando se acuerden de la mamá, cuando se acuerden de ella. Está súper porque me imagino que algunas de las personas que están conectadas ya no tienen pues a su mamá presente. Entonces, sí, era lo que yo les decía ahora. Como quedó pendiente y bueno, aquí está el ejercicio y yo puedo hacer esto. Este ejercicio inicial es un ejercicio de vinculación con ella, es un ejercicio de ponerme en su lugar, es un ejercicio de sentir lo que ella sentía. Ya sé que sanar y soltar muchas más cosas de abuela y eso, pues ya entra uno más profundo. Este es como un acercamiento a ese vínculo o a ese mirar a la mamá con los ojos que necesitamos verla, como con esa humanidad que ya es, para quitarle como ese superpoder de mamá. Las cosas realmente cambian. Y ustedes que han hecho movimientos de constelación con la mamá se dan cuenta. Puede que uno no lo vea ahí mismo, porque uno puede que diga, ay, pero esto quedó como igual. Pero cuando va pasando el tiempo, uno va diciendo, uy, sí, como que se compuso mi relación con mi mamá, o yo ya soy capaz de ver a las personas de otra manera, entonces
permito que me inviten o me llegan regalos, ¿cierto? Ah, este cumpleaños me llegaron un montón de regalos. Ahí está la presencia de haber, o sea, ese significado de haber tomado a mamá, porque entonces yo ya estoy con las puertas abiertas al recibir, yo ya estoy con las puertas abiertas a esa abundancia, o me suben el sueldo. Ah, ven, te vamos a hacer un reconocimiento, te suben el sueldo. Ahí es cuando uno dice, uy, este movimiento energético sí se dio. O la que estaba buscando hijos queda en embarazo, cosas así. Porque entonces empieza a mover toda esa energía estancada. Bien. Entonces, ¿hacemos el ejercicio? ¿Entramos a hacerlo? Sí, sí, Pues, denme un ¿nos queda cuánto? segundo. ¿Como 12 minutos? Sí, más o Perfecto. menos los que... Si Unos 10 minutitos. nos Para sueltan que nos antes quede de también, para que nos quede también grabado. tiempo para los anuncios parroquiales. Ay, Dios mío. Entonces echemos los anuncios parroquiales mientras busco una musiquita para meditar. Listo, anuncios parroquiales, ¿Cuáles son? el curso que ustedes tienen con Jules, con un nudo El hecho taller arte, de macramé. exacto, el taller, a través de un taller de macramé que va a ser el 6 de septiembre, creo, ¿estoy bien? Nudos de amor se llama. Lo tenemos súper pensado chévere para el 6 de nombre. septiembre, pero estamos pensando como correr un poquito la fecha para darle paso como a la logística y al patrocinador del snack y todo eso, como dar un poquito más de espacio porque ya está muy encima y Ok. siempre requiere como cosas de logística. Se llama Nudos de Amor. En ese taller vamos a aprender a hacer macramé. No hay necesidad de saber nada, cero macramé. Sí, con un nudo hecho arte. Vamos a aprender a hacer macramé, un telar hermosísimo, en espejo, porque vamos a sanar niño interior. Y el espejo nos ayuda a sanar el niño interior. Entonces, vamos a identificar las heridas, a meditar acerca de ellas, a trabajarlas, y es un espacio terapéutico. Eso se llama meditación activa. Entonces, el taller lo estamos haciendo con todo el corazón, no se alcanzan a imaginar, no se alcanzan a imaginar. Hay sorpresas, porque entonces hay quienes van a regalar una cosita, quienes van a regalar otra, sí, entonces lo estamos haciendo, o sea, con todo el amor que ustedes nos conocen a nosotras, a Un Nudo Hecho Arte, a Casamarnos, al Diario de Jules, a Gloria, se lo estamos poniendo al taller. Las que sepan rico, las que no sepan también bienvenidas. El macramé es un arte ancestral. A sorprenderse. Súper sanador, y es un espacio, aparte pues como de lo que vamos a aprender y a sanar, pues vamos a hacer como comunidad, una comunidad de personas que están en función. Yo estoy haciendo mis primeros pininos para llegar allá. Hermoso. Esas pulseras son lindísimas, véanlas ahí. Listo, entonces estamos... del alma diversa. Y los encargos. Estamos pues ahí funcionando con eso, muy contentas. El círculo para sanar a mamá, entonces un círculo de constelaciones, vamos a comenzar pues como con mamá y a ir moviendo esa energía de sanación, entonces también ese está pendiente. Y el próximo miércoles la charla sobre amor, sobre sanar el amor en Mindalia TV, que tengo la charla a las 10 de la mañana. Claro. A las 10 de la mañana. Ya casi, estamos aún así chiquito de estrenarnos en Mindalia. En un en vivo, ahí a las 10 de la mañana. Entonces, ahí vamos a estar apoyando. Muchísimas gracias. No, yo sí que sí, yo sí que todo aquí eso marcando es amor. En el calendario. Todo eso es amor. Entonces, bueno, las esperamos a todas. Ya la publicidad pues del taller de Nudos de Amor comienza la próxima semana. Bienvenidos todas y todos, que es un círculo abierto. Es un círculo abierto, hombres y mujeres. Ustedes me conocen y saben que yo
igual para todo el mundo, porque todos tenemos los mismos dolores y las mismas heridas. Eso que tengamos las cositas afuera uno y las cositas adentro otro es lo único que nos hace diferentes. De resto nada nos hace diferentes. Entonces, vamos entonces a hacer la meditación. Listo. Felicitaciones, te felicitan por acá. Mari te felicita, que felicitaciones por estar en Mindalia. Ay, muchas gracias. Ahí las escucho, las pues, pendientes para que hagan preguntas y todo. Porque hay un espacio, yo hablo y hay otro espacio de preguntas. Sí, sí. Sí, claro. Vamos a hablar. Al terminar el tema ya se hacen las preguntas. Se hacen las preguntas. El miércoles 19 a las 10 de la mañana. De todas maneras, apenas me llegue la publicidad de Mindalia, la pongo por ahí para que estén como pendientes de acompañarme, porque yo sé que todo ese amor ayuda a toda esa vibración que necesitamos en este momento. Listo, señoritas. Bueno, aquí me está diciendo Julie que también hay los círculos que se me olvidan, los círculos de transformación del ser, que ella siempre es mi memoria, que son los domingos, que también estamos hablando de toma de conciencias. El próximo que viene vamos a trabajar lazos kármicos. Glory, ¿todo esto es para inscripción? Sí, con es para inscripción y es es vía virtual. A través de tu cuenta, la gente que te sigan y ahí van encontrando toda la información. Ahí saben todo eso, Vamos a hablar de karma y de cómo soltar y de cómo liberar esos lazos kármicos. Listo, mi misión de vida es, por eso hablo de constelaciones y de pasado. Yo soy una liberadora de pasados. Eso es a lo que vine, pasados. Creo que ya no alcanzamos al ejercicio, lo quedamos debiendo. Listo, pero pueden hacer el que yo les dije. Háganlo. Si tienen alguna duda, me preguntan o la ponen ahí abajo del live, que las vamos resolviendo. Pero hagan ese ejercicio. Cierran, visualizan a mamá y conversen